tenemos que iniciar. Listo, ahora sí, gracias. Entonces, lo que se busca con este ejercicio, ahora sí empezamos a grabar, es identificar cuál es el efecto de la fuente de financiación. ¿Por qué? Una compañía puede o no puede tener obligaciones financieras. ¿Cuál es el efecto de no tener? Un mayor riesgo que se asume en la empresa. Punto 1. El costo de la obligación a partir de esa expectativa de rentabilidad que tiene el inversionista también será mayor. De esa manera se define que la tasa del inversionista, que es esta tasa mínima de retorno requerida, siempre va a ser mayor por el nivel de riesgo. No conozco la otra parte de la explicación, pero estoy muy segura que el profe les mostró cuál era el ciclo que se desarrollaba en una organización, ¿cierto? El ciclo de los negocios, y veíamos que en ese ciclo, al final de todo el ejercicio, quien está de último en la distribución de utilidades es el empresario. En ese sentido, lo que hemos de pronto conocido es que cuando yo tengo un mayor riesgo, se espera una compensación mayor vía tasa. Eso nos ocurre con productos financieros y este es el sentido de tenerlo una tasa mayor en cuanto a la organización. Esa tasa no es una tasa producto del deseo. No es que Andrés me dice, bueno, vamos a colocar aquí una empresa y Andrés, ¿cuánto te querés ganar de rentabilidad? Y Andrés me puede decir una tasa del 30, 35, 25, cualquier valor, sino que es producto de unas condiciones de mercado. Previamente Andrés, en el sector que haya decidido, realizó unos estudios. Dijo, yo puedo invertir aquí, como en este caso, 20.800.000 y espero que esos 20.800.000 como mínimo me entreguen una rentabilidad del 20%. ¿Sí? De ahí se construyen, pues, digamos, este primer momento. La tasa del pasivo es la tasa que me ofrece el banco, Janet. En la medida en que yo tengo tal vez un mayor riesgo, voy a encontrar en el mercado una condición menos favorable. Nosotros, cuando hagan la evaluación de las empresas, a ver, para efectos académicos, se busca siempre simular la realidad empresarial a partir de esos estados financieros, que es la parte, ¿quién fue que me preguntó ahorita de pronto de no tener nociones o una profundidad sobre el tema financiero? ¿Quién me preguntó hace un ratico? Bueno, el compañero que me lo haya dicho. Cuando nosotros empezamos a ver datos financieros, datos de las empresas, ahí es donde se nos vuelve un poquito temeroso de ver toda esa información. Y lo que buscamos desde la academia al validar esa realidad empresarial es simular unas condiciones. Entonces nosotros trabajamos con los datos de las empresas y les damos a ustedes unos elementos que no aparecen reflejados en los estados, pero con los cuales podemos hacer un acercamiento a ese mundo real, ¿cierto? Entonces esas tasas van a ser para efectos académicos, buscando desarrollar esta teoría. Teníamos que la compañía tiene una obligación, siempre va a tener una obligación impositiva, es decir, con quién debe compartir todas sus utilidades. Pues finalmente el Estado juega un papel fundamental dentro de los grupos de interés. Y quiere decir que si al final del día el dueño recibe es porque también el Estado ha recibido, los clientes recibieron, el proveedor, los empleados, etcétera, etcétera. Grupo de interés o stakeholders. Muy seguramente ustedes en el programa vieron un curso relacionado con teorías de administración y por allá les hablaron de ese tema. Entonces, estas son 3 condiciones que usted no puede controlar, están ahí. ¿Usted qué tiene que hacer? Gerenciar la organización de tal forma que se cumplan esas condiciones. Y aquí vemos vemos un resultado, ¿sí? Recordemos que el estado de situación financiera o la composición del balance general, como nos lo enseñaron a nosotros, es una fotografía de los derechos de participación de las compañías, que es importante para tomar decisiones, pero que se viene a validar ¿dónde? En el estado de resultados, que era lo que se hacía. ¿Sí? Entonces vinieron y calcularon la rentabilidad de esta compañía. ¿A partir de qué? De un concepto que se llama el costo de capital. Entonces aquí tenemos que el costo de capital es tomar la fuente de financiación con terceros, en este caso la deuda de 11.200.000, por la tasa que me cobra el banco. Miren que si nosotros buscamos aquí cuál es la fuente de financiación,
vamos a ver esto, que la empresa tuvo un endeudamiento del 35. ¿Por qué del 35, Jairo? Porque la empresa prestó 11.200.000 de 32, que es la inversión, ¿sí? Y sacábamos el patrimonio por diferencia. Entonces, al final, como la tasa, el costo de ese recurso es una ponderación entre la tasa del banco y la tasa del dueño, pero no es un promedio, no es una ponderación aritmética, sino un promedio ponderado, entonces llegamos a calcular ese costo de los recursos. Miren, aquí tenemos, entonces teníamos el 35 por el 17 más el 65 por el 20. Y al final nos decía que esa tasa ponderada tenía un resultado promedio de 18.95. Y esos 18.95, Estefanía, ¿qué significa? No significa que usted le va a dar el 18.95 al dueño y el 18.95 al banco. No, usted ya pactó con el banco pagar 11.200.000 a una tasa del 17 y al dueño le prometió una tasa del 20. Significa que cuando usted trae los 11.200 o los 20.800 a trabajar en la organización, usted debe generar un resultado como mínimo el 18.95. Porque si no logra el 18.95, vamos a hablar de un concepto que es la destrucción de valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, una vez nosotros establecemos este costo, que es una base, es un punto de partida. ¿Y por qué es importante dentro de la toma de decisiones? Porque yo como gerente tengo que conocer hacia dónde va la organización. Por supuesto que cuando dijimos, esta línea, no recuerdo, cuando dijimos que la empresa le apostaba unas ventas de 46 millones, estaba hablando en función de un presupuesto, ¿producto de qué? De lo que él tiene, un activo, una organización, un producto con valor agregado que es capaz de generar ingresos de 46 millones de pesos. Eso es lo que está diciendo. No parte de la nada. Yo no tengo una empresa y coloco un producto a ver si el mercado responde. No. Detrás hay una serie de estudios y una serie de proyectos y una serie de presupuestos que yo como gerente debo buscar la forma de lograrlo y lograrlo por encima. ¿Por qué? Porque dijimos, este es lo mínimo. Entonces, cuando logramos establecer que este es el costo mínimo, vamos a ubicar cuál es la utilidad mínima que debe generar la empresa. Es decir, aquí en el resultado, cuánto nos debe entregar. Entonces, en el resultado, cuánto nos debe entregar, este renglón lo calculamos teniendo en cuenta el 18.95 de 32 millones de pesos. Vamos a ver si fue aquí donde lo calcularon. Este es el resultado del dueño y este es el resultado obtenido, diferencia. Perdónenme un segundito, como no construí el modelo, tengo que darle una mirada adicional, cómo lo construyeron. Bueno. Corramos por acá un momentito esta gráfica. Listo. Lo que les estoy diciendo es, cuando establecemos este costo, entonces la empresa en utilidad mínimo debe entregar aquí en el resultado estos 6.064.000. Eso es lo mínimo que usted espera. Pero vemos que la empresa aquí tuvo una utilidad mayor. ¿Por qué? Porque usted dijo, este es mi punto de partida. O sea, el empresario, perdónenme lo coloquial, se aguanta que usted le entregue el 20 y que cumpla todo lo demás. Pero él no está satisfecho. Él está diciendo, mire, yo le estoy confiando a usted 20.800.000, devuélvame todo lo que esté por encima. Por eso al final del día, ¿cuánto le entrega? Le entrega 38.92. ¿Sí? Ya vamos a recordar cómo llegamos al 38.92. Entonces el punto mínimo, el punto de partida de esa utilidad es saber aquí. Usted, Diego, cuando abre la empresa el día 1 del mes, usted dice, yo tengo que tener un resultado operativo como mínimo igual a 6.064.000. Vamos a hacerlo aquí para que nos entendamos, porque todos, la teoría es lo mismo, pero eso es como las herramientas del día a día. Todos tenemos metodologías distintas y como les dije, yo no construí el modelo, entonces no voy a desarmar lo que el profe ya hizo. Mi misión en este momento es que nos quede claro este concepto, que miremos y hagamos debate sobre lo que de pronto no es claro. ¿Listo? Entonces, cuando Diego abrió el negocio el día 1, ayer, 1 de octubre, sabía que para que estas condiciones se cumplieran, él tenía que generar un resultado operativo de mínimo 6.064.000.
Pero ¿qué vemos por aquí? Galaxy J8. ¿Quién es Galaxy J8? Vemos que hay un mayor valor. ¿Un mayor valor de cuánto? De 10 millones. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Dónde está el del dueño? El mayor resultado, no importa, vamos a ver aquí. El mayor resultado para esta empresa fue ¿cuánto? Esta empresa logró un resultado adicional de 3.936.000. Entonces lo que hicieron ustedes fue medir este 31.25 equivalente a qué? Al resultado que la empresa generó, lo que pudo lograr, que fueron 10 millones, comparado con la inversión total. Y ahí dice que ustedes lograron un beneficio por la empresa, por el objeto del negocio, por vender... Ronald o Sara, denme un ejemplo de cualquier producto o cualquier empresa, por favor. Medicamentos, profe. Medicamentos, listo. Usted va a vender medicamentos. Supongamos que va a vender, va a decir, yo de medicamentos pues poco o nada, pero bueno, vamos a vender acetaminofén. Es una empresa, no sé si la Francol debe tener acetaminofén. Como la Francol, por vender acetaminofén y todos los productos, o sea, estoy diciendo cualquier elemento para ponerlo en contexto, ¿listo? Por vender medicamentos va a lograr generar 10 millones de pesos en utilidad. Y en este caso, entonces generó ese mayor valor de 3.936 equivale ¿qué? A una tasa mayor. Si yo quisiera saber aquí cuál fue esa mayor tasa que generó la empresa, entonces la voy a restar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esta empresa tuvo una utilidad, una rentabilidad mayor de 12.3. ¿Producto de qué? Esperaba una del 18.95, logró una del 31.25. Esperaba 6.064.000 y logró 10 millones. ¿Cuál es la diferencia en tasa? 12.3 de más. ¿Estará feliz ese empresario? Sí, profe, porque según ahí, sobre todo en esa rentabilidad antes de impuestos, se generó más de lo esperado. Más de lo esperado, que es el deber ser de la compañía. Y si yo le digo, listo, Sara, en términos de plata, ¿cómo le fue? Claro, ¿a cuánto equivale ese 12.3 en tasa? A 3.936.000. Eso fue lo máximo que logró la compañía. Y nosotros partimos de un mínimo de 18.95. Pero ¿qué pasó con el dueño? Acuérdense que nuestro compromiso, después de hacer todo lo demás, o sea, responder por todos los grupos de interés, es darle al dueño como mínimo el 20. Entonces, en términos del dueño, ¿qué pasó? Miren que también le di una mayor tasa. ¿Por qué? Porque él se ganó ¿cuánto? Él se ganó 38.92. Recordemos cómo medimos la del inversionista. La del inversionista, entonces, la ideal o la mínima va a ser igual a ¿qué? A la inversión que él tuvo por la tasa que esperaba, que es 4.160.000. Este es este ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? 4.160.000. Entonces, esa es la esperada. ¿Y él cuánto recibió? No sé aquí por qué lo bueno, aquí lo calcularon en función de la utilidad neta, listo. Y él recibió, yo le pongo, o sea, el dueño se mide con la utilidad antes de impuesto, con la utilidad neta. Insisto, no sé qué. Listo. Entonces, ¿él cuánto recibió? Él recibió una utilidad mayor. Él recibió 5.505.280. Por lo tanto, aquí también hay una diferencia, tanto en tasa como en utilidad. La mayor utilidad fue de 1.345.280 que ustedes habían calculado. Y en términos de tasa, ¿cómo le fue? Recibió un 18.92 de más. ¿Por qué? Porque usted logró ser más eficiente como organización. ¿Sí? Eso fue lo primero que ustedes trabajaron y al final del día decían entonces que la empresa logró generar valor. Pero Profe, que, yo te hola, hago una pregunta. O sea, yo te señora. entendí bien el tema del rendimiento de la empresa, el rendimiento pues, neto de la empresa y cómo se calcula el rendimiento del dueño como tal, teniendo en cuenta esa duda, pero me perdí un poco en cómo se hace el cruce de las variables en el costo de recursos. ¿Me podría repetir por otra vez eso? Sí, yo comparo, a ver si se te logro entender, yo comparo lo que yo esperaba, ¿sí? Que la empresa total debía generar el 18.95, porque era que la ponderación de las dos, como habíamos calculado. Decíamos, él tiene contratados aquí
11.200.000 a una tasa del 17. Y tiene 28.800 a una tasa del 20%. La combinación de estas tasas ponderadas, ¿por qué ponderadas? Porque si yo tuviera una única tasa y tuviera la misma fuente de financiación, 50-50, esta tasa sería exactamente la misma. Si yo tengo aquí 50-50 y una tasa del 17, pues el costo de capital va a ser el 17, porque tengo la misma ponderación. Mire que aquí no tengo la misma ponderación. Yo tengo 11.200 de pasivo y 20.800 de patrimonio. Por lo tanto, no puedo hacer un promedio aritmético, sino un promedio ponderado. Y el promedio ponderado es tomar la tasa de la deuda, que aquí la tenemos, tasa del pasivo, por el nivel de deuda, por el endeudamiento, que en este caso es el 35%. Y calculamos el primer costo. Y sumar la participación del patrimonio, es decir, que lo restante, el 65%, por la tasa del dueño. Y ahí obtengo un promedio ponderado. ¿Eso era lo que me preguntaba Sara? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces se hizo la evaluación con la empresa y al final se llegó a la conclusión que a esta empresa le fue bien, que generó valor. ¿Por qué? Porque tuvo unas rentabilidades por encima de lo que esperaba y unas utilidades mayores. ¿Sí? Sin embargo, vemos que hay otra fuente de financiación. Es decir, yo puedo tener una financiación diferente, que fue lo que hicieron aquí con las flechitas. Voy a ocultar esto. Y al final, entonces tenían, en este, voy a borrar esto de acá, tenían en este escenario una tasa con el beneficio tributario. ¿Qué es eso del beneficio tributario? Resulta que cuando las empresas tienen deuda, pagan unos intereses. Mírelo acá en este escenario, la empresa está pagando 1.904.000 correspondiente al interés que genera los 11.200.000. Entonces el Estado que le dice, venga, usted tiene un derecho. ¿Cuál es el derecho? O sea, en este momento, ¿cómo están las condiciones? Un derecho a que se pueda descontar ese beneficio por pagar ese impuesto. Entonces, como a las personas naturales, cuando van a presentar la declaración de renta, que cada vez es menos las condiciones para disminuir esa base gravable, pero que aún existen, ¿cierto? Y seguramente con la reforma que viene seguirán disminuyendo. Entonces, lo que se estaba diciendo aquí, o dice la teoría es, venga, usted va a tomar ese beneficio tributario, o sea que por pagar ese 1.904.000 usted va a tener una menor tasa. Y lo que hacemos es, a esta fórmula que traíamos acá, ¿sí? Porque mire que decimos, ¿cómo hay el costo de capital? Como la ponderación de las tasas. ¿Qué le voy a adicionar? Le voy a adicionar una constante que es el 1 por la tasa de impuesto que debo pagar. Y significa que lo que hago es beneficiar a la organización por tener esa obligación, ¿sí? Entonces, al tener esa obligación, la tasa que yo tenía aquí del 18.95 disminuye al 17.05. ¿Eso es bueno para la organización o eso es malo? Bueno. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? No alcancé a ver quién me habló. ¿Por qué es bueno? Cuéntenme por qué es bueno. ¿Por qué será bueno? Hay una menor exigencia para la empresa. ¿Sí o no? Decir, bueno, porque en este caso, obviamente, al pagar unos intereses disminuye la base gravable para el pago del impuesto. Entonces, obviamente, disminuye, en este caso, el costo. Y al disminuir el costo, tengo una menor exigencia para la empresa, así como nos dice Andrés. Tengo una menor exigencia, entonces recordemos, nosotros teníamos una exigencia del 18.95 y esto tenía que generarnos una utilidad de 6.646.000. Vamos a volver a mostrar las columnas. Al generar este rendimiento, este beneficio, perdón, la utilidad que debe entregar la empresa va a ser menor.
Voy a colocarla pues aquí como en este link, que veamos. ¿Por qué? Porque ya la nueva utilidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5.454.720. Esta es la nueva utilidad que debe generar la empresa con ese costo. Entonces hay una menor exigencia. ¿Qué más hicimos? Entonces saber que en la medida en que la empresa tiene esa menor exigencia, yo puedo generar un mayor rendimiento, es lo que estamos diciendo, porque aquí tenemos un mayor rendimiento ¿de qué? Un mayor rendimiento del activo. ¿Cuál fue el rendimiento de la empresa? Entonces tenemos el resultado operacional, o sea, los 10 millones, por el beneficio tributario, y eso lo comparamos con el activo. Quiere decir que hay un rendimiento del activo, para este caso, esos 32 millones de pesos, equivalentes al 21.25. Ese es el beneficio. Y al dueño le vamos a dar un beneficio del 26. Y acordemos que la empresa pedía el 18.95. O sea, en todo caso, aquí la empresa sigue generando valor. En el escenario 1, como la traíamos, porque ella generó un 31.25, y luego de aplicar el beneficio tributario, continúa generando valor, porque en la medida en que la empresa rente por encima del costo de capital, siempre va a tener un mayor rendimiento, tanto en el activo como en la inversión. ¿Sí? Que es lo que estamos diciendo aquí. ¿Cuánto logró la compañía? Entonces la compañía aquí va a lograr un 26.47 y eso lo va a comparar con lo mínimo que él esperaba. Vamos a mirar cómo calculamos. Entonces aquí decíamos que la rentabilidad de la empresa es tomar, vamos a mirar si esto me deja mostrar aquí. Exacto. Aquí estamos diciendo, ¿cómo calculamos el rendimiento de la empresa? Entonces dijimos, ¿cuánto invertí? 32 millones. ¿Y cuánto me gané? 10 millones. 10 millones por el beneficio tributario, ¿a cuánto equivale el rendimiento de los activos? Porque eso es lo que estoy diciendo. 10 millones por 1 menos el 32%. ¿Cuánto es 1 menos el 32%? Punto 68. Punto 68. Punto 68. Con ese beneficio, yo estoy diciendo, esos 10 millones por el punto 68, comparado con el activo, me genera un rendimiento de esa inversión, entendiéndose la inversión de la empresa, todo el activo de la empresa, del 21.25. ¿Y cuánto esperaba? El 18.95. Entonces, otra manera de decir, venga, ¿la empresa generó valor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está por encima del costo. Entonces, dos conceptos aquí para ir cerrando como este ejercicio que hicieron, es siempre que la empresa genere una rentabilidad por encima de la mínima, o sea, el 18.95 en este caso, va a construir valor, no va a destruir, va a construir valor. Y va a poder, ¿y cómo es una manera de construir valores? Darle al dueño más de la tasa que él espera. Él esperaba el 20. ¿Y cuánto recibimos aquí? El 26.47. Voy a quitar estas flechas y vamos a venirnos al 26.47. Y en el 26.47, ¿cómo comparamos? Vamos a comparar la inversión que él tuvo, los 20.800, con los 5.505.280 que él se ganó. O sea que estamos cumpliendo esa satisfacción de entregarle un mayor rendimiento. Pero ahorita hacemos un ejercicio, si nosotros cambiamos la forma de financiarnos, ¿cómo se afecta este resultado? Porque desde lo teórico decimos, sí, es muy valioso trabajar con la plata del banco y funciona, ¿sí? Y funciona. ¿Qué debemos lograr? Que la empresa tenga realmente la capacidad suficiente de generar caja para poder pagar el interés pactado y la deuda. Cuando vean un poco lo relacionado con el, yo creo que ustedes lo alcanzan a ver, con el flujo de caja, van a comprender un poquito mejor esta situación. Entonces son dos momentos de evaluar. Evalúo antes del beneficio tributario y evalúo después del beneficio tributario. ¿Sí? Al final, entonces, la empresa, ¿qué puede hacer? Ah, bueno, vean, aquí tenemos lo del flujo de caja. Espérenme un segundito, vamos a mirar cómo lo que tiene aquí. Bueno, entonces en este caso genera más valor, hay una diferencia en tasa, lo que nosotros habíamos calculado hace un ratico, una diferencia en tasa de ¿cuánto? De 4.2 puntos. ¿Por qué? Porque él estaba de 4.2 puntos para la empresa, ¿sí? Porque se ganó una tasa del 21.5 y la empresa esperaba una tasa del 17.5.
4.2. En el escenario pasado, nosotros teníamos... Perdón, una tasa teníamos en el escenario pasado, teníamos una tasa del 12.3. Aquí con el beneficio tenía una tasa adicional del 4.20, equivalente a ¿cuánto? A 1.345.280. Ese 1.345.280 salió ¿de dónde? De tomar, espera un poquito estas flechas para que no nos enredemos. Salió de tomar, como es una tasa mayor, calculo cuánto equivale esa mayor tasa con relación a la inversión. 4.2 de 32 millones generó 1.345.280 de más. Eso es lo que está diciendo en este escenario. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, la rentabilidad del dueño la habíamos calculado ya, el 1.345.280 que lo explicamos aquí y el profe lo explicó acá. ¿Ahí hay alguna inquietud? No, profe, por ahí, por ahora vamos bien. Ok, listo. Vamos a cerrar esto aquí. Profe, yo tengo una. Señorita. A ver, Jóvenes. ese exceso de rentabilidad que le vamos a dar al dueño o al accionista, se puede luego hacer una inversión para la empresa. Pues ya depende como del socio si desea o recibir más ganancia o que la empresa siga capitalizando. Sí, lo que pasa, Nancy, es que, Sara, en este caso vemos que estos serían los dividendos que él va a recibir, pero además que él tiene una obligación aquí. Entonces, en este caso, miren que incluso no se alcanza a retirar toda esa diferencia. ¿Por qué? Porque él tiene un compromiso. Jóvenes, como lo bueno no dura, me estoy quedando sin tiempo. Si se corta la llamada, me dan un minuto, yo vuelvo a reactivarlo y volvemos a conectarlos por el mismo link. ¿Listo? No hay compañeritos perdidos de la otra sala, no supimos, porque aquí tengo 20, bueno, aquí tenemos 19 personas en este instante. Profe, sí, Juan ha tenido problemas para poder ingresar. ¿Y qué nos está diciendo Juan? ¿Saben de él? Lo que pasa es que como que hubo un corte de energía o algo así en el sector que él está, entonces ha sido dificultoso ingresar. Ah, ok, Robinson. De todas maneras, cuéntenle que aquí quedamos con la grabación, pues yo ahorita se lo subo, se los paso al profe para que él se pueda comunicar con ustedes. Denme un segundito que yo veo, Janet, Cristina está por acá. Sí, profe. Ah, bueno, ya, es que te veo allá, es que me fui para Teams y me dio preocupación de verte allá. Bueno, allá no está, sino está Jessica, está Janet y está Belki. Belki también está en Zoom. Profe, también estoy acá. Listo, entonces voy a cancelar la otra llamada, listo. Para no perdernos por allá. Ok, entonces estábamos diciendo... La pregunta que me hacía Nancy es, bueno, ¿qué pasa? ¿Yo puedo retirar todos los dividendos a que tengo derecho o qué puedo hacer o puedo dejar para capitalizar? Que recordemos que cuando la empresa tiene este resultado, que es otra cosa, ¿por qué nosotros profundizamos un poco más en la gerencia? Mire, un tema para comodidad si se quiere, o tranquilidad, como lo quieran tomar. Ustedes no van a construir estados financieros, eso lo hace el contador. Es más, ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a buscar la información de las empresas que muy seguramente está analizada. ¿Qué es lo que se pretende? Enseñarles a tomar decisiones con esa información. Entonces, en ese orden de ideas, usted es el que va a tener mañana que tomar las decisiones. Cuando Mónica le dice, doctora Nancy, es que yo no le puedo dar dividendos porque no me alcanzó, y Nancy le dice, ¿cómo que no le alcanzó si yo me gané 5.500.000? Entonces, aquí empieza Mónica a explicar qué pasó. Entonces le dice, si usted tenía derecho a 4.160.000 de dividendos, pero usted tiene una obligación por pagar. Espérenme que quiero entender aquí este flujo de caja. ¿Qué pasó? Yo veo aquí. Él les está explicando aquí, por lo que veo, también todo lo que tiene que ver con el flujo de caja. O sea, las empresas se miden por la rentabilidad que generan y los dividendos que tienen, pero las empresas se miden en términos de caja. Entonces, la caja tiene que alcanzar para darle al dueño, darle al banco el compromiso pactado, para cubrir todas las obligaciones de la operación, para pagarle al Estado y para darle al dueño vía utilidad neta
todos los beneficios. Aquí vemos que en este escenario la compañía no alcanzó a generar todo el flujo de caja pendiente. O sea, la compañía construyó valor, pero no alcanzó a generar el flujo de caja suficiente. Espérenme si logro entender aquí qué pasó. Yo veo, estábamos aquí. Bueno, él aquí les estaba explicando cuál debía ser la tasa neta que genera la empresa después de cubrir todas las obligaciones. Eso es lo que les estaba explicando acá. No me voy a detener en este sentido porque no tengo como todos los argumentos que él trabajó con ustedes y eso se va a trabajar igual más adelante. Entonces, digamos que lo que me interesa en este momento es que tengamos claro cómo nosotros partimos de la base para que la empresa no destruya valor, cómo logramos adicionar valor tanto a la empresa como al dueño, cómo nosotros vamos a ver el significado en las fuentes de financiación, porque una vez yo haga cambios en estas fuentes, voy a generar unos rendimientos distintos. ¿Qué nos debe quedar muy claro para efectos de ir cerrando conclusión relacionada con las fuentes de financiación? Que en la medida en que la empresa logra unos recursos por encima de su costo, como en este caso que es 17.5, va a poder darle un mayor rendimiento a todas las obligaciones, a la empresa, como vemos aquí 21.25, al dueño, y ese rendimiento va a ser mayor que la tasa esperada. Este grafiquito que les explicó se llama la lógica financiera. En la medida que yo tenga un recurso por encima de lo que espera el dueño y rentando por encima de lo que espera el banco, la empresa siempre va a construir valor. Algo así les debía haber contado el propio, ¿cierto? Que el sentido es que siempre yo ponga a producir los recursos que traigo de la calle, Mónica, los 11.200 por encima de su costo. O sea, que en este caso la empresa genere una rentabilidad mayor con esos 11.200 y con esos 20.800 que tenía, que era un costo de ¿qué? El 17.5. ¿Cuánto logró la empresa con esos 32 millones de pesos? Logró generar una rentabilidad del 21.25. ¿Está por encima de la que la empresa debía generar? Sí, está por encima en 3 que nosotros lo habíamos medido. Está por encima en 4, así la habíamos medido por acá. Por encima en 4.2. Borremos esto para que no se confunda. Por encima en 4.2. Esa diferencia, que es 1.345.280 en términos de pesos, porque siempre las rentabilidades son las tasas y el dinero son las utilidades. ¿A cuánto equivale en términos de utilidad? A 1.345.280. Entonces, en ese sentido, la empresa genera valor. ¿Y cómo más va a generar valor? Cuando logra trasladar al dueño una tasa mayor que la que él espera, que es esta que tenemos aquí en el 26.47. Él esperaba una tasa, ¿qué? Del 20. Entonces yo comparo la del dueño real contra la esperada. ¿Estará contento este señor Ronald? ¿Estará contento este empresario?